Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Los estilos de aprendizaje son la forma consistente en que los estudiantes adquieren mejor el conocimiento, es decir, las condiciones educativas bajo las cuales el estudiante militar es más probable que aprenda. Por lo tanto, los estilos de aprendizaje no se refieren específicamente a lo que los estudiantes aprenden, sino cómo prefieren aprender y en muchas ocasiones cómo les resulta más fácil aprender. Tenemos tres estilos de aprendizaje. El sistema de representación visual ocurre cuando el estudiante tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas y conceptos. Por ejemplo, cuando uno recurre a mapas conceptuales para recordar ideas, conceptos y procesos complejos. Por lo mismo, este sistema está directamente relacionado con nuestra capacidad de abstracción y planificación. ¿Cómo podremos saber si un estudiante es visual? El estudiante es muy observador, aprende mejor cuando el material es representado de manera visual. El estudiante es capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores. Tiene mayor facilidad para recordar imágenes y videos. Piensa y almacena utilizando la información de imágenes. Le cuesta trabajo explicar verbalmente o recordar información verbal. Tiene una gran imaginación y un fuerte sentido de la visión. Presenta dificultades cuando las explicaciones son verbales. Sistema de representación auditiva. Los alumnos tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. Este sistema no permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que el visual, pero resulta fundamental para el aprendizaje de cosas como la música y los idiomas. ¿Cómo saber si un estudiante es auditivo? Aprende fácilmente al prestar atención a lo que dice el docente, puede repetir con habilidad y recordar lo dicho en una clase. Le va muy bien en los exámenes orales y las representaciones. Es muy bueno en relatar narraciones o cuentos. Puede estudiar con música. Sistema de representación kinestésica. Se trata del aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. Es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente al movernos y tocar las cosas, como cuando caminamos, al recitar información o hacemos un experimento manipulando instrumentos de laboratorio. Este sistema es más lento que los otros dos, pero tiende a generar un aprendizaje más profundo y difícil de olvidar. Un claro ejemplo de esto es cuando nosotros aprendemos a manejar bicicleta, moto, vehículo, entre otras cosas. ¿Cómo sabremos si un estudiante es kinestésico? El estudiante le gusta aprender a través de experiencias como prácticas, modelos e incluso situacionales. El estudiante es una persona dinámica que se mueve constantemente durante el proceso educativo. El estudiante requiere involucrarse en lo que está aprendiendo. De lo contrario, le cuesta mucho y se distrae con facilidad. Sus movimientos son una extensión de los pensamientos creativos y tiene la necesidad de expresarse de forma corporal. ¿Se puede tener los tres estilos de aprendizaje? De hecho, nadie se adscribe enteramente a un solo sistema, puesto que todos desarrollamos formas de aprendizaje complejas que resultan de la combinación de muchos factores. De ahí, por ejemplo, que haya quienes necesiten estudiar en silencio y quienes pueden hacerlo escuchando metal. El punto es que es importante tomar en cuenta, cuando menos, que las personas aprenden de maneras distintas para hacer que la educación una experiencia más enriquecedora para todos, dentro y fuera de las aulas. Tenemos las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner son el reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades de las personas. Gardner decía que la educación que trata a todos de la misma forma es la más injusta que puede existir, ya que todas las personas no tienen la misma capacidad de captar o captar de diferente manera. Tenemos varios tipos de inteligencia. La primera es la verbal lingüística. Es considerada una de las más importantes. En general, se utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia. Tenemos la lógica matemática,
Quienes pertenecen a este grupo pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos tipos de inteligencia, este es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia para formular calendarios y medir el tiempo. Tenemos la inteligencia espacial. Puede hacer un modelo mental en 3 dimensiones del mundo, o en su efecto, extraer un fragmento de él. Esta inteligencia la tienen profesionales tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el diseño y la decoración. La inteligencia musical, también conocida como el buen oído, es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra, y por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial. La inteligencia interpersonal está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. La mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que están formadas por grupos de personas con los que debemos relacionarnos en el día a día. La inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida. La inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los conceptos naturales con los que vivimos. La inteligencia corporal o kinestésica, la última de estos 8 tipos de inteligencia. Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas y realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están los deportistas, los cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño y se va desarrollando a lo largo de la vida. Muchas gracias.